Ahora bien, ya tenemos claro, ya habíamos platicado al respecto en el webinar anterior con el doctor Alejandro García sobre los fenómenos de solución, precipitación, muy bonito. Ahora vamos a ver los problemas reales que tiene esta aleación. Y creo que lo primero que tenemos que platicar es sobre el calor latente de fusión. Exactamente, el calor latente de fusión que necesita el aluminio. Aquí me tomé la libertad de poner el punto de fusión del aluminio para que no lo perdamos de vista. Y Aluminio aquí en puro. esta gráfica donde vemos varios metales, está el aluminio puro, cómo se calienta, y después tenemos este fenómeno que sucede con estos materiales. Llega a una temperatura de 1200, por ejemplo, y después sube y sube y sube y sube, sigue absorbiendo calor todo este tiempo sin que se modifique la temperatura. Cuando la aleación, como aquí, esta aleación tiene algo de cobre, la alcanzamos a ver cómo modifica, pero tiene la misma tendencia a absorber calor sin que vea yo un incremento de temperatura. Eso es un problema, entre comillas, porque provoca que yo no vea que suceda nada, pero no está lista la pieza para trabajar, ¿sí? Entonces tengo que esperarme. Si el horno tiene un problema de pirometría, de control de temperatura, tú no te das cuenta y cuando ves, ¡pum!, ya se fundió. Exacto. Y lo hemos visto. ¡Pum! Jefe, se fundió en los lingotes de aluminio. ¿Cuántos? Ah, nomás 5 toneladas. 5 toneladas porque no estaba bien diseñado, porque no estaba yo teniendo control de lo que estaba sucediendo. Correcto. El calor latente es un concepto que siempre tenemos los químicos metalúrgicos porque es la energía que se requiere para cambiar de un estado a otro. Aquí el punto es precisamente que tenemos que tener bien claro que no va a pasar nada, no va a haber un cambio de temperatura evidente entre el cambio de fases. Entonces podemos seguir aportando calor y realmente no vamos a darnos cuenta de nada. Así es. La parte que nosotros como laboratorio evaluamos justamente es eso, la distribución real de la temperatura en el equipo para ver que no haya excedentes de temperatura. Y vamos a platicar más adelante porque hay otro fenómeno. Creo que es importante ahora platicar sobre transferencia de calor, ¿no, Carlos? Sí, vamos a empezar a hablar de eso y el efecto que tiene en el aluminio. Y lo que tú decías, la transferencia de calor a baja temperatura se da principalmente por convección. Ahora que se recuerdan sus clases de física, convección, conducción, convección y radiación. Correcto. A temperaturas bajas, porque 500 grados es una temperatura relativamente baja, la principal forma de transferencia de calor es por convección, ¿sí? Donde la transferencia de calor es función de la diferencia de temperatura entre el aire y la pieza, la velocidad del aire al cuadrado, el área expuesta de la carga, la masa del aire que estoy moviendo. Esto es muy importante porque si tengo un ventiladorcito aquí chiquitito de medio caballo, no hay masa suficiente para transferirla. Para transferir el aire absorbe el calor del horno y lo transfiere al aluminio. Pero si la masa es poca, pues no alcanza a calentar esta masa del aluminio. La conducción, ahora tenemos el problema que decías de la fusión. La temperatura se calienta la superficie por convección y después por conducción va pasando hacia el centro de la carga. Esto es mucho más lento, como se puede ver aquí. ¿Qué es lo que sucede si no controlo bien, Víctor? Se funden las aristas, decíamos, ¿no? Correcto. Se pueden fundir las aristas o dicen los clientes, se quemó, sale la pieza quemada, sí, porque se daña, porque no hay suficiente control en la temperatura. Correcto. Correcto. Entonces, sí, adelante. No, dime. Sí, no, una cosa que tenemos que tener clara en el diseño de un horno para tratamiento térmico aluminio es que el calentamiento debe ser única y exclusivamente por convección. Sí. Se prohíbe, y específicamente en la industria aeroespacial, se prohíbe cualquier tipo de calentamiento por radiación. De hecho, nosotros como especialistas realizamos una prueba de radiación antes de validar un horno. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es precisamente los problemas de fusión insípida o de eutécticos que se presentan en las aristas de las piezas por calentamiento por radiación. Es decir, toda la pieza, el volumen de toda la carga debe ser calentado en su totalidad exclusivamente por convección. Y entonces aquí tenemos un reto particular de diseño del que nos vas a hablar. Y la importancia... Exactamente. Para los que no entendieron todo, porque no son metalurgistas como Víctor,
las flamas, si el caso fuera que el horno fuera por calentamiento de gas, no deben de ver nunca jamás al aluminio. O sea, nunca. La resistencia, si es por calefacción, nunca deben de estar viendo directamente al aluminio. Es correcto. Tiene que ser siempre calentamiento indirecto. Por aire forzado, exactamente. Por aire forzado. Ahora, Exacto. ¿cómo controlo todo esto? Bueno,